A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Fernando Mosquera, especialistas en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales a amigas y amigos, estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo y en esta vez vamos a tratar lo que tiene que ver con el precio del barril del petróleo que tiene a incrementarse en el mercado internacional, y esto tiene algunas aristas que influyen en el conjunto de la economía, así que este es un tema que obviamente llama a la expectativa a las diferentes áreas del conocimiento, especialmente en el gobierno, a los especialistas, a los vinculados en la actividad hidrocarburífera y también a los economistas y a los académicos. Así que tratemos este tema, estimado Fernando. Gracias, Henry. Un saludo cordial a todos los amigos. Queremos anticipar los agradecimientos de todos los comentarios que hemos recibido sobre la difusión de este programa. Las recibimos con el mejor afecto en cualquier sentido. La libertad de prensa y la libertad de expresión lo que primará. Bien, la prensa internacional, los noticieros a nivel mundial, en este fin de semana largo, incluido el puente vacacional inesperado que recibiéramos del actual mandatario, trajo como principal elemento de análisis la reacción y la propuesta que hace el presidente de Israel sobre el programa nuclear de Irán. En esa rueda de prensa donde estuvieron todos los medios internacionales, presentó los informes de la inteligencia israelí, tanto física como digital, respecto a un supuesto plan secreto de desarrollo de armas nucleares por parte de Irán. Y la respuesta de Irán, en el sentido de que si Israel continúa con estas tareas, su respuesta va a ser contundente. Pero ¿qué hay detrás de este problema? Un probable incremento del precio del petróleo, tal como había dicho Henry hace un momento. Las razones de que si es que el presidente Trump, el presidente norteamericano, allana y elimina el acuerdo de las sanciones económicas a Irán realizado con el anterior presidente Barack Obama, posiblemente las restricciones sobre la producción mundial de este país, que tiene una capacidad enorme de inundación de mercado y que fue también la causa, una de las causas para el notorio deterioro del precio del barril de petróleo en la ocasión en que se eliminaron este tipo de sanciones producto del acuerdo que había firmado de un desmantelamiento de su programa nuclear con el propósito de que Irán no tenga armas nucleares que, en términos de lo que dice Israel, podría poner en grave peligro a la nación judía. En este sentido, debemos recabar algunos criterios sobre esta próxima crisis de declaraciones sobre el plan nuclear iraní que tendrá efectos en el precio del petróleo. ¿Qué opinas, Henry? Sí, Trump es el que más se ha pronunciado en contra de ese acuerdo firmado por Obama y el gobierno de Irán,
respecto a que Irán nuevamente se incorpore a la actividad de la exportación petrolera. Y sobre todo el acuerdo que llegó con Obama, Irán, es de que se levantó el embargo petrolero y por lo tanto Irán podría exportar y también insertarse en el mercado en esto de las exportaciones e importaciones, no solamente de los hidrocarburos, sino también en otros ámbitos que requiere la economía del país árabe, ¿no? Y entonces, claro, Irán empezó a trabajar fuertemente en reactivar los pozos que estaban prácticamente cerrados, ¿no? Con sello, y no estaban produciendo petróleo. Y entonces, cuando se da el acuerdo, ellos inmediatamente empiezan a reactivar la actividad petrolera y se propusieron que al cabo de 4 años ellos podrían estar entregando una producción a su país y al mercado internacional aproximadamente de 4.700.000 barriles por día. Claro, la primera etapa era, ellos estaban más o menos, quedaron con una producción de menos de 500.000 barriles por día cuando estuvieron dentro del embargo petrolero. Pero, como digo, ya una vez que se dio el convenio, entonces esa fue la meta, llegar a 4.700.000, y en materia de exportación, asimismo, ir incrementando las exportaciones, ¿no? Abriendo mercados, recuperando mercados, porque Irán fue desplazado en lo que tiene que ver con la exportación del crudo. Entonces otros países entraron allí, Argelia, los países del África, y también la propia Arabia Saudita incrementando la producción, los Estados Unidos también incrementaron producción, Rusia igual. Y entonces, pero para Irán era un objetivo claro, una tarea titánica también para su ministro de petróleo, para su ministro de Relaciones Internacionales, a fin de lograr ese objetivo, ¿no? A febrero del año 2017, las exportaciones de petróleo ya superaron los 2 millones en el caso de Irán. Perdón, no del 2017, sino de 2018. Desde 2018 ya superaron, pero a marzo de este año las exportaciones, en cambio, empezaron a bajar con relación al mes anterior, en el caso de Irán por estos anuncios, ¿no? Dicen que las exportaciones de Irán cayeron un 21% respecto de lo que exportaron en febrero. Y entonces, claro, esto Trump sabe, y los expertos saben, los economistas saben, de que si esto se llega a agudizar el conflicto, ¿no? Y que nuevamente llegara a una propuesta como esas de ir nuevamente al embargo, los precios nuevamente se van a disparar, ¿no? Se van a disparar fuertemente, y allí entra el mercado especulativo, que no solamente es la clásica oferta y demanda de los hidrocarburos, sino que también entra ese factor especulativo, y eso es lo que dispara los precios, como ya pasó en el caso de los años 2007, 2008 hasta el 2014, los precios se dispararon enormemente del precio del barril del petróleo, ¿no? Que llegaron en julio del año 2008 a ubicarse en $147 el barril en el caso del WTI, el crudo de Houston, ¿no? Entonces realmente es preocupante porque en cambio golpea fuertemente a las economías que no son petroleras, ¿no? Golpea fuertemente a los países que no son productores de petróleo, eso los golpea duramente, ¿no? Y a nosotros tampoco nos beneficia mucho, ¿no? Porque dentro de esta falta de visión que han tenido los gobiernos y la clase política en el Ecuador, de que no han sido los gobernantes y los legisladores especialistas, ¿no?, en materia petrolera, ¿no? No son especialistas hasta hoy en esa materia, ni tampoco en materia minera, ni tampoco en materia eléctrica, ni tampoco en materia de las telecomunicaciones. Si tú vas al Congreso o a la Asamblea en este momento y dices, señores asambleístas, a ver, alcen la mano, ¿quiénes ustedes son especialistas en política hidrocarburífera? Ninguno alzará, ni siquiera doña Wendy Mera. Así que, mira tú, entonces ese es el problema, ¿no? Y en el gobierno tampoco, ¿no? El señor Moreno no es un especialista en estas materias, ¿no? Es especialista el señor ministro de hidrocarburos, ¿no? Pero el presidente habla y toma decisiones en función de lo que le diga el ministro de hidrocarburos, ¿no? Y también de Petroecuador, de Petroamazonas. Pero ahí también, también lo están haciendo meter la pata, ¿no? Lo están haciendo meter la pata. Porque le dijeron, mira, en el 24 de mayo, o sea, ya de este mes,
Se debería estar firmando el contrato para la adjudicación de la construcción de la refinería de Manabí. Eso fue una mala asesoría, una mala orientación que le dieron los del área de hidrocarburos al presidente. Yo no sé por quedar bien o por no decirle no. Porque primero tenían que haber empujado la reforma tributaria, hasta hoy no hay reforma tributaria. Y ellos proponen irse a un BOT. Un BOT, aquí en un programa lo dijimos con María Laura, lo dijimos con la doctora María Laura Patiño, que es una abogada y también especializada en finanzas, ¿no? En banca, ¿no? Entonces ella tiene una gran ventaja, es abogada y es especialista en estos temas, ¿no? Ella ha trabajado en BOT y ella dice, para hacer un BOT, siquiera se demora entre 1 y 2 años. Porque hay que digamos, elaborar el proyecto, ¿ya? De factibilidad, de prefactibilidad, de factibilidad, luego obtener licencias ambientales y otro tipo de licencias para usos de patentes, ¿no? que requiere la industria, en fin, ¿no? Y luego venir hasta segunda etapa, hecho el proyecto, a trabajar con los financistas, con las instituciones financieras a nivel internacional para que le presten nada más y nada menos que $8,000 millones, ¿no? En principio 5,000 para lo que es la planta, pero para luego las obras de acceso, ¿no? Las obras complementarias se requiere $3,000 millones. Entonces son $8,000 millones y eso no lo va a conseguir, tú sabes, como economista. Eso no puede conseguir en una semana, ni un mes, ni en 6 meses, ¿no? María Laura dice, eso se demora entre 1 y 2 años. Entonces fue una equivocación lo que dijo el señor Moreno con esos inversionistas que los invitó para ir a Manabí, para ir a esa plataforma de lo que llamaron el proyecto de la refinería del Pacífico, ¿no? Que al final falló, ¿no? Y por último le terminaron cambiando de nombre, ¿no? Entonces, este es un problema que lo tiene el país. Entonces, a nosotros nos afecta el incremento del precio del petróleo. ¿Y por qué nos afecta? Porque si bien se recibe mayor cantidad de divisas que pueden en cierta medida darle liquidez a la caja fiscal, por otro lado importamos derivados. Así es. Y están los aceites, el diésel, las gasolinas, y eso cuesta más. Por lo tanto, al hacer la contabilidad neta, el país se perjudica. Sí. Con datos del lunes 30 de abril del 2018, es decir, del lunes pasado, el precio del crudo Brent en Londres cerró a 75,20 por barril, y el precio crudo BTI en Nueva York cerró a 68,29 por barril. Pero sobre estos datos que supuestamente traerían liquidez a la caja fiscal, veamos un análisis al entorno. Veamos las previsiones sobre el crudo y petróleo en el 2018. La banca de inversión, que a propósito tiene todavía esa parte de la reserva en oro del Ecuador prendada, el banco de inversión Goldman Sachs, prevé una fuerte demanda de petróleo a lo largo del presente año y que el precio promedio del crudo Brent durante el año será más o menos de $82.50. Una noticia interesante. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, prevé un incremento de la demanda mundial de crudo durante el 2018 en alrededor de 1.63 millones de barriles por día. La Agencia Internacional de Energía pronostica que el incremento de la demanda del petróleo durante el 2018 será de 99,3 millones de barriles como demanda. ¿Cuáles son las causas para el incremento de la demanda según estas organizaciones de expertos en tema petrolero y de energía? 1. La reactivación de la economía mundial. Aquí juega papel fundamental el caso de China, que si bien ya no crece a tasas de su Producto Interno Bruto sobre el 10-12% anual, pero un incremento del 7-8% sigue recalentando la economía mundial. 2. Las condiciones climáticas. Esto es una verdad que ya no se puede negar. El efecto climático hará que el precio del petróleo suba porque se tiene que utilizar tanto para el enfriamiento o también el calentamiento del ambiente con energía. Así es. Y finalmente, lo que dijimos al comienzo,
la reactivación de las tensiones políticas entre Estados Unidos, entre comillas, léase Israel, un gran socio de los Estados Unidos, y la República de Irán, país que tiene como principales personajes de su gobierno directivos y dirigentes de la religión islámica. Por lo tanto, hay también un conflicto de tipo religioso de por medio. Uh-huh. Sí, estos análisis lo están haciendo los expertos, ¿no? Yo creo que ellos están en lo cierto, y entonces eso va a generar un cierto nerviosismo, ¿no?, en la economía mundial, ¿no? En el caso nuestro, el presidente Moreno y sus ministros estarán un poco contentos, tanto el de hidrocarburos como el de finanzas, ¿no?, la economista María Elsa Viteri, porque el precio del petróleo, no tengo la idea con el que se calculó para este año 2018 en el presupuesto, creo que se fijó por 42 o 45 dólares, por ahí esto. 42, 45 dólares, pero hoy el WTI, que es crudo referencial, está en 68, estuvo el lunes, ¿no? 68, 29. Claro, con China y con Tailandia estamos atados a precios de convenio, de contrato con ellos, ¿no? Entonces no podemos casi aprovechar mucho este incremento del precio del petróleo. Y sobre esto el licenciado Moreno, y aquí le hacemos un pedido respetuoso a él y a su ministro y a las autoridades de Petroecuador, díganos cómo está el caso de la renegociación de la exportación del crudo con PetroChina, con Unipec y con PetroTailandia. Ustedes lo sacaron al señor ingeniero Byron Ojeda Oliva. Él me lo dijo a mí, que tenía 800 millones de dólares para pagar el crédito con Unipec y liberarse de esa atadura con Unipec en la exportación del crudo, con lo cual se hubiera liberado el crudo con Unipec y ustedes estuvieran aprovechando el incremento del precio del petróleo. Entonces díganos, ¿y con PetroChina? Con PetroChina, que es el mayor endeudamiento que lo tienen con ellos, ya no nos dicen nada, ¿no? Y el caso con PetroTailandia igual, ¿no? Entonces allí con PetroTailandia se dijo que el gobierno de Correa, 2.500 millones de dólares, Correa comprometió, que fue el crédito que recibió de PetroTailandia a cambio de entregarle crudo. Estas cosas no nos están diciendo, y demandamos que nos digan, que le digan al país. Esto debe ser una información de todos los días, pero van pasando los días, van pasando las semanas, van pasando los meses, y ya dentro de pocos días el señor Moreno cumple un año de gestión, y este problema no lo han arreglado. Como tampoco han arreglado, y no nos dicen nada sobre la renegociación de los contratos de prestación de servicios, ¿no?, respecto de los cuales el gobierno de Correa le comprometió al Ecuador para pagarles 35 dólares, 41 dólares a las compañías, o sea, altos costos de producción. Porque en la exportación del petróleo tenemos tres cosas: altos costos de producción, tenemos alto castigo en el precio del barril del petróleo, y luego también importamos caudales enormes, ¿no?, de derivados, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se va a beneficiar por un lado de que sube el precio del petróleo, pero por el otro lado va a tener que sacar más plata para pagar los precios de las importaciones de gasolinas y diésel, porque eso es lo que importa el Estado, porque los lubricantes al 100% lo importa la empresa privada, pero son grandes cantidades. Solamente por mencionarte, Fernando, por ejemplo, Correa, le podíamos ver ahí en la cámara, ¿ya? Oscar, ahí, por ejemplo, en el año 2007 importó en derivados 2.606 millones de dólares, ¿no? En el 2008, 3.278 millones de dólares, ¿no? En el año 2009, 3.189 millones de dólares. En el 2010, 3.926 millones de dólares. En el 2011, 4.850 millones de dólares. En el 2012, 5.363 millones de dólares.
En el 2013 importó Correa 5.787 millones de dólares y en el 2014 6.316 millones de Tiene dólares. un incremento de 400 a 500 millones por año. Por año. Entonces, imagínate tú, va incrementando el precio del petróleo y se van incrementando las exportaciones. ¿Cuánto incrementó del 2007 al 2014? Importó 36.352 millones de dólares en combustibles, ¿no? Entonces es una locura. Una locura, imagínate tú, pero comunista. Si nosotros tuviéramos una producción de petróleo autónoma, de derivados, perdón, no hubiésemos importado este monto de dinero tan enorme y más bien estos 36.000 millones de dólares los hubiésemos destinado a otras áreas de la actividad productiva del Ecuador. Esto está publicado en este librito que después voy a publicar una segunda edición que se llama Ecuador, la subasta del petróleo. Es decir, tú manifiestas que es necesario y urgente que el Ministerio de Energía, conjuntamente con las autoridades de la empresa petrolera, Petroproducción, Petroamazonas y sus filiales, tienen que poner en consideración la posibilidad de conseguir inversionistas internacionales para recomprar esa deuda de la cual no nos beneficiamos por el precio del petróleo, tanto con Unipeg, con Petrotailandia y con Petrochina. El economista exministro, amigo nuestro, amigo tuyo, que trato, me olvido el nombre de el economista Robalino, César Robalino. Gonzaga. Él le ha dicho varias veces al presidente de la República, y él fue ministro, fue ministro de Energía, fue ministro de Finanzas. En más de dos ocasiones. Fue presidente de la Asociación de Bancos, de manera que es un hombre que sabe. O sea, no es un hombre que improvisa sus criterios ni sus palabras. Ese señor sabe. Y él le ha dicho reiteradamente que imita bonos el gobierno de Moreno para hacer que esos bonos sean los que reciba el gobierno de China y él dice, yo le voy a pagar, yo le entrego los bonos, pero déjeme el petróleo libre, ¿no? Para yo poderlo vender de otra manera en el mercado. Y aprovechar el incremento del petróleo, claro, el precio del petróleo. Claro, y de esa manera, claro, el economista Robalino Gonzaga, César Robalino, dice que él le podría entregar bonos a China para 25 años, ¿ah? Pero claro, es un plazo largo, ¿no? Bien largo, ¿no? Pero podría ser también, digamos, ahí llegaron a acuerdo con el gobierno de China, a efectos de que si el gobierno aprovecha este incremento del precio del petróleo, podría inclusive hacer efectivos sus bonos por tramos en plazos más cortos, ¿no? No sé qué tú piensas, Fernando. Mira, el acuerdo posiblemente con Petrochina y el anterior gobierno, supuestamente si funcionaba, la refinería del Pacífico, hoy llamada refinería Manabí, o la refinería de Manabí, como proyecto, podía producir varios derivados. Así es. Con eso tenía que pagarle a China. Exacto. Pero como no está construida y no tenía cómo pagarle, China dice, entrégame petróleo, págame en petróleo. Así es. Pero el tema aquí es a qué precio. Así es. Entonces el Ecuador se perjudica en el incremento del precio del petróleo porque tiene que pagar en petróleo. Así es. A un precio determinado. Claro. Entonces sí sería conveniente una operación de reingeniería, lo que hoy se llama el reperfilamiento de la deuda, es decir, conseguir bonos, ya sea con emisión de bonos del Estado para conseguir liquidez y con eso pagar a Petrochina, Petrotailandia o a Unipeg, y con eso liberar el petróleo y el Estado se beneficia del incremento. Pero, estimados televidentes, cuando uno no recuerda la historia, tiene el problema de volver a cometer errores. Sí. Ustedes recuerdan de los años 1978-80, cuando se dio el conflicto entre Irán e Irak. Irak, pro-norteamericana, Saddam Hussein era amigo de los Estados Unidos en ese momento, y al otro lado el Ayatollah Khomeini, es decir, el director espiritual de Irán. ¿Y qué pasó en el mundo financiero? Las tasas de interés se fueron para arriba y eso se puede reeditar actualmente. Y por lo tanto, creo yo que amerita decisiones urgentes en el ámbito de lo que es el sueldo del país, que es la venta de petróleo. Claro. Por ejemplo, el lunes 68.41 dice, ¿no es cierto? El WTI, ¿no? Sí. 68.29. 68.29. Sí quisiéramos que el ingeniero Carlos Pérez, ¿no? Y el presidente, el gerente general de Petroecuador nos digan, por ejemplo,
en cuánto está el precio del barril del petróleo o a cómo retiró China el precio del barril del petróleo en enero de este año, febrero de este año, marzo de este año y abril de este año. Y comparar con el precio del mercado. Eso tiene que decirnos. Verán que nosotros sí sabemos, ¿no? Nosotros sí sabemos el manejo de la actividad petrolera. Y como esta información no nos dan, entonces le estamos pidiendo que públicamente lo digan y que convoquen a ruedas de prensa y a los medios para que den a conocer, y ojalá también inviten a los expertos en manejo de hidrocarburos, ¿no? Para que nos digan, esto queremos saber. Yo por lo menos, yo le quiero con urgencia como ecuatoriano saber estas dos cosas, ¿no? ¿Qué pasó con la entrega del crudo a China, a Tailandia, y el tema de la renegociación de los contratos de prestación de servicios? Ahí está Patricio Larrea, hermano de Gustavo Larrea, de Marcelo Larrea, subsecretario en hidrocarburos, ¿no? Él se entiende que sabe de petróleos, ¿no? Y el señor ministro también, ¿no? El señor gerente de Petroecuador también, él sabe de petróleos, ¿no? Entonces que nos digan, por favor. Así que, Fernando, creo que estamos concluyendo, Valdía, que estamos concluyendo. Una conclusión el tema no se agota. De parte tuya, ¿sí? El tema no se agota. Prometemos volver en el próximo programa a continuar analizando este importante tema. Esperemos que en esta cortísima semana de 3 días ustedes puedan ser tan productivos como les resulte su actividad y que sean felices. Nos vemos el próximo miércoles. Que pasen un buen resto de semana. Muy amables. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Fernando Mosquera, especialistas en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.